Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Cognición y Alma, estamos grabando el segundo episodio, el cual nos emociona muchísimo. En esta ocasión quisimos hablar acerca del TCA, que ahorita les van a explicar un poquito qué significa TCA, ya que nos parece como un tema súper importante en el círculo en el que nos desarrollamos, y no solo ahí, sino también como en el ámbito universitario, ¿no? Entonces, pues nada, queremos ver cómo es tener un TCA, cómo identificarlo, de qué manera podemos pedir ayuda y como externos de qué manera podemos ayudar a una persona con TCA. Entonces, pues nada, estamos muy emocionados. Bueno, TCA significa trastorno de conducta alimentaria y buscamos, justo como mencionaba mi compañera, explicarlo de una manera de experiencia y esperemos si les guste. Y expertise. Muy bien. Hola, muy buenas noches. Yo voy a presentar a este increíble equipazo que está hoy aquí. Y primero que nada, a nuestra invitada Mariana Dorantes, que tiene experiencia en neuropsicología. Bienvenida. A Jade Reyes, que tiene experiencia en el área de comercio y psicología. A Danae Salas, futura sexóloga, y tiene experiencia en neuroinvestigación. Bienvenida. A Ruth Bustos, que tiene experiencia en neuropsicología. Y yo a su servidor, Juan Martín Hernández, que tengo experiencia en psicología deportiva y hasta cierto punto soy historiador. Grande. Ok, pues nada, vamos a comenzar esta platiquita a gusta. Y yo vayan por un café. Y pues nada, vamos a empezar platicando un poquito de como tal que es un TCA, ¿no? Sí, bueno, el trastorno de la conducta alimentaria como tal es un trastorno mental, el cual se caracteriza por comportamientos patológicos en la ingesta de la alimentación, también con una obsesión Con el peso y el aspecto físico, claramente. Como tal, pues todos sabemos que este trastorno pues causa un malestar obviamente físico y mental, y pues como tal se origina por varias causas. Puede ser algo pues como tal de nacimiento, de ¿cómo se le llamaba? Biológico. Hereditario, ¿no? Social. Ajá, sí. Familiar incluso, porque la familia también tiene que ver. Mucho. Y qué bueno. ¿Y ya? Y ya. Y obviamente es como súper preocupante y de ponerle foco, ya que las afecciones que llega a tener de manera física pues son graves, son severas, y a nivel psicológico, no más, o sea, tener un TCA es una friega. Sí, Exactamente. Igual en el DSM-5, que el DSM-5 es como el manual de los psicólogos, existen 6. La Biblia de los psicólogos. La Biblia de los psicólogos, el libro santo. Entonces, más adelante vamos a explicar con detalle cada uno, pero ahorita vamos a iniciar con un poquito de la historia de los TCA. Con nuestro historiador. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Ruth. Bueno, primero voy a empezar con la edad antigua, en aquella época, en los primeros siglos de la humanidad, donde en cuanto a las primeras civilizaciones que se desarrollaron los egipcios, los sumerios, los babilonios, y en este caso me voy a enfocar más en los griegos, en los cuales como que se enfocaban mucho en el cuerpo y la alimentación, que era algo como que visto como algo perfecto. La delgadez y la simetría de las personas, pues era algo como lo máximo, ¿no? Para ellos. La belleza, la estética. Sí, tal cual. Bueno, la idea de la estética. La idea. También se creía que en aquella época que el hecho de comer mucho hasta cierto punto era algo visto como de alto estatus. Sí. O sea, tenías que ser delgado y bonito. Exacto, ok. Justo. De ahí nos pasamos a la Edad Media, en aquella época donde la información, el conocimiento era limitado, más que nada por el enfoque teocentrista, que si una persona quería saber más, pues era visto como hereje y castigado. Hereje. Fuerte término. Yo, el próximo insulto que se me es un hereje. Deberíamos explicarlo todos. Y que regresen, porfa. De hecho, en aquella época la belleza y la salud estaba muy influenciada por la religión. De hecho, el ayuno era visto como un acto de purificación. Válgame Dios. Qué fuerte.
Pues todavía no. O sea, en la Semana Santa y todo eso. De hecho, sí. Sí. Pues sí, en la Semana Santa hay cierto tipo de comidas que no se pueden ingerir porque es pecado. Ojo, Hasta cierto punto. no se ataquen, no estamos criticando No a la ninguna religión católica. Son Estamos factos. Ajá, tirando factos. Detalles. Ok. ¿Qué más? También, pues en aquella época los castigos, la Inquisición era como, pues el plus, ¿no? Si una persona quería saber más, era castigada por la Inquisición y hasta cierto punto se limitaba la información. No había pues mucha información en este caso. Si alguna persona pues llegaba a desarrollar un TCA, pues se quedaba como, pues es un castigo divino. Y Sí, like Diosito te está castigando. Sí, por tal cual. hereje. Ay, Qué castigito. está. ok. También la glotonería era visto como un pecado. Si tú comes mucho, pues es pecado. Sí, ¿no? Actualmente sigue siendo un pecado como tal. Ah, sí. Sí, claro, es uno de los 7 pecados capitales. Sí. ¿Cómo se le llama? La gula, ¿no? La gula, gula. justamente. Ajá, sí. Hijos. Sí. Bueno, igual yo creo que es curioso, ahorita que estamos mencionando el tema de la historia, cómo en diferentes culturas se cambia el estereotipo del cuerpo que se le considera bello. O sea, igual creo que mucho de esa percepción del estereotipo de cómo se le considera bonito un cuerpo tiene mucho que ver con algunos de los trastornos que vamos a mencionar, como por ejemplo la anorexia, que es donde se tiene una restricción de la comida, o la bulimia, que es donde se tiene una ingesta de comida y luego existe una conducta compensatoria, que lo que es una conducta compensatoria es que es algo como para evitar o aliviar la culpa de haber ingerido comida. Así es. Exacto, ya unos siglos un poco más contemporáneos, William Gluck fue como que el pionero en describir lo que ahora conocemos como anorexia nerviosa. Hablando de... Hablando de... De hecho, en 1868, si no mal recuerdo, su obra comenzó como a separarse la condición de otros problemas de salud, planteando que la falta de apetito no era una cuestión física, sino algo psicológico. Justo, ¿no? Porque todavía creo que comúnmente asociamos los trastornos de la conducta alimentaria con un problema físico, cuando realmente es un problema mental que tiene repercusiones en el físico, pero no parte de ahí, ¿no? Exacto. Sí. Justamente también en algún punto, en el siglo XIX, la relación entre la mente y el cuerpo pues empezó a ser más explorada, más a fondo. Sí. Sí. Tenía que decir era algo que se tenía y que se ocupaba, pero que lamentablemente, digo, ya llegaremos allá al rato, pero que lamentablemente, aunque ya se exploró un poco más, seguimos bastante atrás respecto al tema. Justo. Ni siquiera hay tanta información, ¿no? O sea, también ahorita de lo que mencionaban de las áreas en donde se pueden desarrollar estos trastornos, pues también un área muy importante justamente es la escuela, ¿no? O sea, la universidad y las personas con las que te relacionas, tus amistades y todo eso, tu círculo social es algo muy importante en este tipo de trastornos. Sí, claro, está cañón. En efecto. Nuestro tío Juan. De hecho, ya en el siglo XX, el siglo pasado, de hecho, el término bulimia como que se integró al DSM. Apenas. Apenas. Ay, yo, apenas hace un Sí, día. güey. Muy reciente. Cuéntanos. Estamos Cuéntanos muy también. intrigadas con tu historia. Justo. De hecho, a partir de los 80 y 90, como que la investigación se amplió para incluir no solo factores psicológicos, sino también biológicos, genéticos y neurológicos. Y que eso está cañón, porque en esa época era buscar, o sea, de que la cinturita, bla, 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 que neta era una figura así, que reloj de arena, pero no curvy, ¿saben? O sea, Exacto. reloj de arena de que mínimo. Ajá. Sí, se tenía ese estereotipo en el cuerpo más que nada de las mujeres y pues no se enfocaba tanto en la salud. Era, te ves bien, pero no te pregunto cómo te sientes, lo cual Ok. está horrible. Qué Sí. fuerte. Sí, que es algo súper denso de los trastornos, ¿no? Que al final dices, güey, llega un punto donde dices, no me importa lo que estoy haciendo para verme mejor, según Exacto, yo, sí. pero lo voy a hacer. Por tu imagen mental, ¿no? O sea, de lo que tú quieres ser. Y por eso también, o sea, ahorita que mencionaste lo de la genética, me parece algo muy interesante porque, bueno, tal vez al rato, cuando cuente mi testimonio, también
es algo que se da mucho en las familias, no solo en una persona, o sea, se da en varias personas y es algo que a mí me parece muy interesante en lo personal. Y que aparte está cañón, porque no te enteras de que familiares antes que ti tuvieron eso, de que tu mamá, bla, 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 no te enteras porque justo esto no se habla y es el motivo del podcast, ¿no? O se cuenta como cosas curiosas, ¿no? Así como de, ay, tu abuelita decía esto y era súper gracioso, y luego ya lo reflexionas y dices, no manches, o sea, eso no estaba bien, ¿no? O sea, era algo muy normalizado, pero no estaba bien. Justo igual se crece con esas conductas que tú crees que son normales y ya que creces dices, ¿por qué no me siento bien? Y ahí sale. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué estaría anémica? Esto luego lo afrontas. Ok. Sí, justamente eso. ¿Tienes más info? Para enriquecernos, porque de normal platicamos de esto, pero no sabemos históricamente qué pasó. Es como, bueno, güey, sabemos esto ahorita, pero ¿de dónde viene y desde dónde viene, no? Sí, de hecho, en estos 6.000 años aproximadamente que tiene el hombre en esta tierra, estos términos han ido evolucionando y creciendo, hasta de no ser conocidos, hasta tener en nuestra sociedad estas situaciones que ya se están trabajando en ello. Y ya no se ven tan normalizados, que es lo mejor. Sí, claro, yo me acuerdo muchísimo que cuando, ¿se acuerdan cuando salió lo de Anaí? La de repente, sí, justo. O sea, no manches, neta, tú te metías a internet y había páginas que te daban consejos para verte como Anaí, ella. y tú decías, o sea, lo heavy es que en ese momento dices, no manches, qué buen hack, pero ya ahorita lo piensas y es como, no ma, o sea, de verdad está de la fregada. Güey, en Facebook, ¿no? O sea, de que salían ahí de repente, o sea, como esos artículos que quién sabe quién los escribía, pero salían así de que la dieta de las frutas o la dieta de los jugos y luego dices, no manches, o sea, la dieta de la manzana. Las dietas de las Ese estaba princesas, cañón. aparte también Sí, salía ese pedo. sí, porque fue como el estereotipo de que, güey, para ser princesa delgadita, mami, ¿eh? Exacto. Y la neta, piénselo, ¿cuándo han visto una princesa curvy de que Disney iba así? Güey, Nunca. jamás. Creo que la más reciente nada más es como Moana, ¿no? Bueno, yo creo. Sí, que sale un poquito más que del sí, te estereotipo, pero sí respetan sale un un poco poquito más lo nativo de dónde viene la figura de Moana, Exacto, pero güey. ¿qué tiene de más? Pues que tiene un poquito más de cadera, pero tampoco es Que como está normal. real. Es una persona normal. Ajá. Sí, de hecho, no sé si sepan, hace algún tiempo escuché un caso de una persona que para bajar de peso usaba sanguijuelas. Qué ¿Cómo fuerte. crees? ¿Sanguijuelas? ¿Pero de qué Sanguijuelas. manera funcionan las sanguijuelas como para que bajes de peso? Pues que como tal, las sanguijuelas drenan la sangre. O sea, sí, pero... No manches, no estás bajando. obvio vas a bajar de peso. No manches. Ya con una anemia súper Tieso, pero flaco. No manches. También ingerían, no me acuerdo si era alguna sustancia o algún animal, una bacteria para bajar de peso, pero es... Ay, según yo, también hay unos gusanos que te los comes y por dentro se supone que te come toda la grasa o algo Pero así. todo, no toda la grasa. Te Ajá, come sí, te come todo lo todo. que alimentas. Y de hecho, o sea, este sí es de que, en caso personal, y yo le decíamos la tía, es un amigo, era un amigo, y no le dio de manera voluntaria, él no ingirió esta bacteria, pero justamente se llenó de lombrices el estómago, que justo se comían todo lo que él ingería, todo se lo comían y falleció. O sea, era un chavo de 24 años y murió de eso, y está cañón porque hay gente que sufre porque le da eso y hay otras personas que en la desesperación dentro de su trastorno, porque, a ver, alguien que hace eso no es porque diga, ay, X, no, de verdad ya tiene una situación de ponerle ojo y de foco que lo ingiere de manera voluntaria. Güey, es que justamente también eso es algo súper importante que también quería hablar y es, o sea, el poner mucho ojo en que estos trastornos escalan muy fácil. O sea, es algo que empieza con querer saltarte la cena, con de repente decir, no manches, me voy a comer la mitad del plato, ¿no? Y cuando te das cuenta ya es algo que escaló muchísimo, tienes pensamientos muy intrusivos y es algo que sí tienes que poner mucha atención, tanto en ti como en las personas cerca de ti, ¿no? O sea, no es normal el de repente cambiar drásticamente tu manera de ver la comida, ¿no? Sí, igual hay muchos comentarios que se tienen muy normalizados, como de lo que hablabas de las enfermedades así, como el decir estoy a 2 diarreas de mi peso ideal, que creo que eso se hizo súper popular. A mí una vez me dio tifo y bajé un buen de peso y yo llegué a la escuela, yo estaba en la prepa, iba entrando a la prepa, y todas me preguntaron de que, ¿cómo bajaste de peso? ¿Cómo lo hiciste? Y yo así de, wow, está enferma, bro. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que la neta, acabas de decir esto y yo tengo TCA. Ay, yo de la tengo TCA. O sea, que, y yo he sido de esas bromas. O sea, ustedes me han escuchado, yo he sido de esas bromas.
y que cuando alguien dice algo así, neta digo, ay, ya, güey, mínimo que me dé una diarrea, lo que sea, porque intento de todo y no bajo de peso, ¿no? Que también ya después igual podemos platicar un poquito de los TCA combinados de un desorden hormonal que neta ha sido mi muerte en vida, pero real, inconscientemente, o sea, estoy hablando aquí de esto y de cómo neta no está chido, pero lo dijiste y yo dije, güey, sí. O sea, la verdad es que estamos en una cultura que celebra mucho la delgadez. O sea, tú llegas y comentas que subiste de peso y siempre es así como de, bueno, no sé qué decir, ¿no? Pero llegas y dices que bajaste de peso, la gente lo nota y siempre es como, ay, te ves mejor, ay, ¿qué estás haciendo? Ay, pásate, ay, o sea, muchos comentarios positivos alrededor de eso que celebran lo que estás haciendo, cuando la realidad es que no sabes por lo que está pasando la otra persona, no sabes qué hizo para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, por eso yo sí soy de la fiel idea de que no hay que opinar sobre los cuerpos de los demás. Nunca sabes qué hacen ni para bajar ni para subir de peso. No es tu problema. Es algo que tienes que mantener como en la línea del respeto, ¿no? Siempre. Sí. Igual no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo que chiquita siempre en los propósitos de año nuevo bajar de peso. ¡No de chiquita! Yo gastándome 5 uvas en ese mismo deseo. Para que tú, no, y sabes lo peor que dices, me echo 5 y guardo otras 5. Qué fuerte. No, y está horrible, o sea, y yo mucho jiji, jajaja, pero está horrible, o sea, al final son consecuencias de un TCA que ahorita sí nos da risa, pero al rato cuando llegas a tu casa y llega el overthinking súper feo, es como... Sí, no, la culpa... O sea, estoy de la fregada, y aparte siento que sí llega un punto en el TCA donde sabes que neta estás muy mal. O sea, porque es un trip de, tengo esto, no puedo controlar esto que me pasa, pero sí soy consciente de que lo tengo. Entonces, y al mismo tiempo no quieres que se vaya, porque obviamente en tu enfermedad tú quieres que siga, o sea, tú quieres llegar a ese punto que tú ya tienes en tu cabeza, que muchas veces se ve distorsionado, ¿no? Porque siento que los TCA no van solamente como TCA, siempre van como de la mano de algún otro trastorno mental. O sea, o bueno, ya al rato que hable más como de mi experiencia, también fue aunado como a otro tipo de trastornos que favorecen el que esta conducta siga, ¿no? No, sí, o sea, es una cadenita, no sé si, y yo voy a recomendar un libro, Efecto Dominó. Y neta, es un gran libro. Está en LinkedIn. No, güey. ¿Cómo se llama? ¿El iBook? Ay, no sé. El punto es que está en línea. No, yo nunca he encontrado el PDF de que gratuito, pero está como en 200 pesos X. El punto, y yo, propaganda de por si quieren. El punto es que ese libro no se enfoca como en un tema muy específico, pero sí habla justo de cómo todo es un efecto dominó. Todo. Y justo la gente cree que la idea de adelgazar solo llega porque sí. O sea, justo queríamos como tocar un punto de los mitos, ya es que vaya saliendo. Pero uno de los mitos es que, güey, ay, tú solo quieres ser delgado. No, brother, o sea, llegó mi tía y me dijo de que, ay, qué bonita cara tienes, ojalá adelgazara, y tú por dentro ese que... Chiendo madre. Pero, o sea, el problema de eso es que neta se queda en tu mente. Exacto. Y no se te va, por más mínimo que sea el comentario. Y ese es el poder de las palabras, ¿no? O sea, porque muchas veces tú dices algo en buena onda, pero no sabes si esa persona se fue a su casa y lloró por lo que le dijiste, ¿sabes? Claro, o sea, es algo muy personal, por eso mismo. Mucho cuidado con lo que le decimos a los demás. Yo me acuerdo mucho, y yo tenemos aquí, y yo a una espectadora que es una de nuestras amigas que está acá, y me tocó ustedes saben qué rollo con un proceso que tengo justo de bajar de peso y demás, porque tengo broncas hormonales, y yo, el punto es que tengo una compañera en el salón, y yo chismecito, tengo una compañera en el salón que siempre se fija en qué como, güey, y me pregunta qué comí y así, y varias veces me ha dicho como, ¿ya no estás a dieta, Dana? Y es como, ay, no, bebé. Pero yo, mira, aprendí a callarme esas cosas, y literal me las he callado, hasta que mi amiga fue de que, ¿pero qué tiene? No sé qué, aquí también venden comida saludable, no porque compre en la cafetería tiene que comer mal. Y sí, güey, o sea, también es un estigma de que, compraste en la cafetería en la escuela, estás comiendo pésimo, pura porquería. Y al final, ¿qué te importa cómo está comiendo la otra persona? Exacto. No, luego también, o sea, tiene mucho que ver también tu imagen corporal y cómo lo perciben los demás. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estaba subida de peso,
la gente era más insistente con las cosas que yo comía, ¿no? Y cuando vas bajando de peso ya no le ponen tanta atención a eso. Y entonces es como el sentirte observado cuando estás comiendo, es algo como súper difícil, ¿sabes? O sea, que solamente le prestan atención cuando consideran que es algo que deberías de dejar de hacer, pero cuando ya no consideran que lo necesites, entonces ya nadie le pone atención a ese No, tema. y lo complicado también es cuando sí le llegan a poner demasiada atención. Sí. O sea, a mí me tocó. Es incómodo. Y yo, cuando tuve la pequeña, no incómodo, bueno, a mí no me incomodó, o sea, como que una parte de mí era como de, nice, se está viendo. Pero otra parte, o sea, cuando empecé como con este proceso y pude tener resultados y así, y me decían de que no más nada, te ves súper bien, bla, bla, bla. O sea, por dentro era de que, pues, a huevo, lo estoy logrando, ¿no? Pero ¿a costa de qué? O sea, lo estoy logrando y en ese momento sí te sientes orgulloso, pero después les digo, o sea, tienes un TCA, pero introspectivamente sabes que está mal igual lo que estás haciendo. Y dices, poco, o sea, me estoy teniendo que inyectar diario. Perdón, me dio un ataque de risa. Me estoy teniendo que inyectar diario, tengo que estar a dieta, soy miserable comiendo lo que me mandaron a comer, hasta que también, igual, después lo mencionamos, pero llegas como a las manos correctas que te dicen, brother, no te tienes que limitar en tu comida, ¿no? Eso en el bajar de peso, ¿no? En esta idea de bajar de peso. Sí, igual, bueno, a mí lo que me pasó con mi trastorno fue como sé que está mal, pero no puedo parar. O sea, porque no sé qué voy a hacer si dejo de parar, porque cómo voy a ver la comida y todo eso. Igual a mí lo que me pasó, y creo que por eso es importante como traer el foco a este tema, porque a mí me tocó malas experiencias con muchos nutriólogos que me decían de que es que no comas, y es que si no comieras, y es que si bajaras tantos kilos te verías bien. Entonces fue como muy estresante eso, porque también los cumplidos, yo me acuerdo que yo me fijaba muchísimo, porque en sí es el no opinar del cuerpo de la otra persona, porque cuando a mí me decían, oye, te ves muy bien, era como, sí, pero me dices esto ahorita que ya estoy delgada, no cuando tenía mis kilitos, ¿no? Exacto. Entonces necesito bajar más para seguir recibiendo elogios. Ajá, sí, claro. Entonces, sí te tuerce, la neta, sí te deja mal por dentro. Y yo, la verdad es que el día que llegué con un nutriólogo que me dijo como, no es que dejes de comer, sino es como cómo lo llevas tú, y que me dijo como que primero me atendiera yo con el psicólogo el lado mental. La verdad sí cambió muchísimo el cómo yo veía mi trastorno. Ese es un buen nutriólogo. Sí, claro. Más de sí, por favor. Yo paso contacto a los que quieran. Los nutriólogos de la UNIVA, mucho ojo. Chequen ojo. Sí, bueno, y hablando un poco de experiencias, algo que se mencionaba era pues las causas, que también puede ser familiar. En mi caso sí fue familiar, porque digamos desde que yo estaba chica, pues yo estaba como que, pues obviamente cuando estás chico estás como un poco más delgadillo, ¿no? Hey. Y a mí lo que mi abuela paterna me Especificar. Claro. Sí, claro. A mí lo que me decía mi abuela paterna es de, cuando crezcas yo no quiero que tú engordes o que estés gorda. Y así de, No, a mí una vez me soltaron, una madrastra me soltó el comentario de baja de peso porque yo no quiero hijas gordas. El día que me dijeron eso, no, mi psique dijo bye. Es que Así está cañón, o sea, a mí, yo no voy a decir quién porque lo ve, pero es que justo, fíjense que, y yo, mínimo paréntesis, estábamos platicando el otro día que, no manches, le pasamos de que el link del podcast a todos nuestros familiares. Sí, güey, qué después fuerte. lo pensé y yo dije, No manches. yo no creo que pero bueno, cierta abriendo mi persona corazón. igual me dijo de que, oye, vamos a ir a la playa, ya tenemos los boletos, no sé qué, ¿no quieres que te ponga, que te llevemos al nutriólogo para que te pongas a dieta? Y yo, No manches. wow, o sea, La playa es la peor pesadilla de una persona Sí, con un güey. trastorno, güey. Sí, La sí, playa y sí. la alberca, güey, te lo o sea, ¿a ti no te ha Sí, pasado de la que en pool el party. gym que te pones como a comparar o así? Siento que es muy igual lo que te pasa en la playa que cuando vas al gym, ¿no te ha pasado nunca? Fíjate que en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando me quito la playera o así para verlo. Cuando me... Bueno, sí. Pero aparte, justamente me quito la playera para ver los músculos. Digo, para ver los resultados. Confesiones. Para ver, admirar el proceso, quiero pensar que a eso te referías. Sí. Igual El avance del gym. Igual, de hecho me encanta cuando los demás también se quitan. Para apreciar los resultados, ¿ok? Sí, claro, güey. Sí, exactamente. Pero a veces hay momentos donde yo me la pienso porque
pues sí, a veces Ahí hay alguien más mamado. justamente o no me siento cómodo con mi cuerpo, pero lo cual es algo que he ido trabajando. Y de hecho hubo una época donde yo estaba asistiendo a natación y pues me llevaba mi playera De natación. de natación. O sea, de esos como... Sí, me llevaba una licra abajo, más que nada porque pues no me sentía cómodo como, pues sí, como estaba. Pero llegó un punto donde pues sí dije, no, pues es mi cuerpo y pues sí, me gusta cómo me veo. Y a partir de ahí pues empecé a dejar de llevar esa licra y pues, ahora sí, nada más con mi short para nadar y ya. Justo de lo que comentabas, en el área del deporte la neta es que muchos TCA inician ahí. O sea, el mío se intensificó muy cañón. Yo antes era porrista, fui como 2 años porrista. Y en el ámbito del deporte está de verdad muy normalizado el TCA. O sea, de que yo me acuerdo que una vez fueron y ahí fue cuando me di cuenta que todo inició. Ese es mi momento, el antes y el después en mi TCA. Evento canónico. Canónico. Que yo en esa época era muy delgadita, igual era una persona que hacía mucho deporte, entonces también tenía mi músculo. Y llegaron y me dijeron de que, wow, se te ve increíble el uniforme, pero si bajaras unos 10 kilos te verías mejor. Estamos hablando de que yo tenía 13 años. Y esos comentarios se les sueltan a deportistas que inician desde chiquititos. Igual tenía un profesor que nos daba consejos para bajar de peso. Cosas muy insanas, nos llevaba a los vicios. O sea, nos decía que si consumes esto, vas a bajar de peso y te vas a ver mejor y vas a poder ser mejor deportista. O sea, ¿vicios de qué tipo? Tengo duda, güey. O sea, ¿qué te dicen? Cigarro. De El cigarro, principalmente fue el cigarro. Imagínate, 13 años y tú Y yo fuma, por algo hija. empecé a fumar. Sí, claro. Y en el deporte está muy cañón ese pedo. No sé cómo lo hayas experimentado. ¿Alguien lo ha experimentado? Yo confirmo en el área de porristas, porque fuck, Está muy cabrón. ay, yo también fui porrista y aparte pues me tocó ser flyer, ¿no? Que son las morras a las que cargan y así. Entonces yo me acuerdo que llegué a la clase y yo dije, pues toda la vida he sido piernona, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo me van a cargar a mí si tengo unas piernotas? Brother, en ese momento pesaba 56 kilos. Y yo todavía ahí dije, ¿cómo me van a cargar a mí? O sea, yo llegué a la clase, vi a las morritas súper delgadas y dije, ¿cómo le van a hacer? Ya de ahí, la neta, en mi caso, tuve unos muy buenos coaches que no lo Qué bueno, güey, fomentaban. qué bueno. Quienes lo fomentaran eran las bases. Exacto. Ok, o sea, las bases, que eran las personas que nos cargaban, pues se supone que... Pues no se trata de fuerza, se trata de la posición en la que estás. Y yo, en el mundo de porras, se trata de la posición en la que estás para poder cargar a la persona. Pero llegó un punto donde, oye, ya estás subiendo de peso, ¿no? O no sé qué, o bla, bla, bla. Y yo me acuerdo muchísimo. Yo, tenía un metabolismo súper perroncísimo. Y yo, antes Porque de la- estás chiquito. Antes, bueno, no, yo ahí no estaba tan chiquita. Yo tenía 16. Todavía tenés buenas. Ajá, pero todavía no tenía broncas de las hormonas. Y antes de eso, pues yo neta bajaba de peso así. Entonces me acuerdo muchísimo de unas vacaciones de diciembre donde yo, bueno, pues la tragadera y delicioso. Y yo me acuerdo que regresé y todas estaban de que viéndose, pues, entrenas porras con licras para que no te resbales. O sea, sí es parte del uniforme. Yo me acuerdo que todas de que no, es que mira la pancita y no sé qué. Yo dije, ay, yo no me había preocupado por eso. Sí, y claro. entonces me vi, ¿saben? Me observé de una manera diferente y me preocupé un buen. Y como un mes después, mis compañeros fue como de, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo bajaste de peso tan rápido? No sé qué, ¿dejaste de comer? Neta me acuerdo muchísimo que una de mis compañeras me dijo, ¿dejaste de comer o qué comiste? Y yo, Liz, no hice nada, o sea, seguía haciendo ejercicio que... Yo ahí tenía un pedo de hacer muchísimo ejercicio que no era sano para mí. De compensar, ¿no? Exacto, justo, compensación. Y obviamente termino de hacer porras, vengo con un desbalance hormonal, más una depresión, más no sé qué, subo de peso de que, no manches, 6 meses yo subí 15 kilos, fue una cosa horrenda vivirla yo, ¿sabes? Es traumático. Sí, claro. Es traumático porque te desconoces bien heavy ante el espejo y recordar todo eso, ¿no? Recordar todo eso y neta es una constante en mí que cuando me veo al espejo yo digo, es que ahorita, o sea, a mí me encantaría volver a porras porque era algo que me encanta, o sea, es mi disciplina favorita del deporte. Y ahorita yo me veo en el espejo y es como un parteaguas en las referencias que tomo en mi mente que digo, ay, o sea, ahorita ni de chiste podría ser flyer, o sea, ¿quién me podría cargar? ¿Sabes? Ay, no, bebé. Pero sí que es como, cada quien tiene sus referencias mentales, ¿no? O sea, de lo que hablas, o sea, tal vez para ti es ese momento. Y para todas las personas que sufren de algún TCA, también es que tienen ciertas comparaciones mentales, no solo con los demás, ¿no? O sea, sino con versiones pasadas de ti mismo. Y eso está muy cabrón, o sea... Horrible. Sí.
Sí, justo, o sea, desde mi experiencia como tal, es de que pues todos saben que no soy originaria de aquí, ¿no? Entonces, yo estaba mucho más delgada allá en Acapulco, precisamente pues obviamente porque allá me la pasaba caminando, jugaba, hacía como más actividad, ¿no? Y de repente cuando vine aquí ya fue como que literalmente empecé a subir de peso y o sea, todos sí me dicen es que se ve la diferencia, se ve que ya tienes más acá, ya estás más como gordita. ¿Qué necesidad de abrir la boca, güey? Exacto. Volvemos al Como si punto, no existieran los espejos. Sí. Claro, Pues uno se ve, sabe, no abras el hocico. Y si la persona se ve y dice, sí me gusta, ¿tú quién eres para Sí. estarle opinando? Exacto. Y aparte, Sí. bueno, no sé, a mí en lo personal es un tema mucho, mi TCA fue como de un tema mucho de control. Fue como de, quiero volver a tener el control de mi cuerpo como lo tenía después de porras. Porque cuando dejas de hacer el ejercicio que haces en porras, que es un ejercicio súper intenso, 3 horas, o sea, así cañón, pues sí te desbalanceas cuando como... Cambias la rutina. Cambias la rutina. La gente cree que las porristas solo bailan y gritan felices, pero te meten Güey, está unas cabrón. friegas, Sí. unas friegas. Insanas. Y eso es algo que la gente no sabe. Exacto, claramente. exacto. Mitos. Y es Mitos. que literalmente la gente, porque ve a personas delgadas, ya cree que Es están sana. sanas, sí. Eso también. Creo que se tiene mucho la imagen de que ser delgado es igual a éxito. Sí. No, Ser o sea, delgado no, es igual o a sea, sano. Ser sí, delgado sí, es sí. igual a te cuidas. Ay, No, y también, o sea, se tiene la creencia de que una persona con un TCA siempre tiene que ser delgada, cuando la verdad es que no es cierto. O sea, puede haber personas que tengan diferentes tipos de cuerpos y aún así pueden presentar un TCA. O sea, es algo muy subjetivo también. Y ahí vamos también de el brother, hablamos de 2 TCA siempre y no conocemos los demás, que neta por eso me parece súper importante que los hablemos, pero literal siempre es bulimia y anorexia. Entonces, ay, ¿cómo vas a tener un TCA si estás gordita? Pues que no tener un TCA es estar delgado, es como, güey. Cero. O sea, no. Hablando de eso, hay un TCA, el trastorno de Pica. No sé si lo conozcan, pero el de Pica suena bien curioso. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, ¿qué es eso, güey? Y ya que lo escuché dije, wow, conozco un buen de gente que tiene el trastorno de Pica, que es que ingieres alimentos que no son nutritivos o no son alimento tal cual. O sea, se puedes como consumir papel, Tierra. plástico, gis, ajá. El barro, o sea, está cabrón porque en vez de luchar contra el TCA del Pica, de la gente que come barro, güey, ya existe barro comestible. De verdad, ya existe barro que puedes comer. Es como, no, o sea, por ahí no va. Sí. No va por ahí. Exacto. Sí, hablando también un poco del pica, creo que no sé si hay gente que lo sepa o no, pero el comer hielo también es el trastorno del pica. Neta, Claro. sí. Yo eso, o sea, yo Descubrí creí que nuevas no cosas era sobre parte mí. de, o sea, porque yo de repente, bueno, yo no puedo decir que es inconsciente, porque la neta, y yo, por eso me acuerdo tanto ese artículo de, ¿quieres ser tan delgada como Anaí? Y neta eran de que me hace que, güey, lávate los dientes cada media hora, güey. O haz esto, haz el otro. Y uno de esos era, ten hambre. He visto hasta TikToks de morras que dicen, güey, hazte tus hielos, güey, échale limón y tajín. Sí. Like ice chips, Sí. así se les llama. O sea, da risa, pero... Pero es cierto. Pero, brother, la neta, yo sí he dicho, tengo un buen de hambre, y llega un punto justo de los psicológicos donde digo, no tengo hambre, estoy triste, no tengo hambre, estoy triste, pero ¿qué hago? En vez de manejar la tristeza, voy y me trago un hielo. Sí, 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 obvio. debe de ser Sí. mucho, la verdad. Sí, güey, y eso de los dientes es algo súper real, o sea, es algo que también a mí personalmente me pasaba mucho, que era como, si sientes que vas a seguir comiendo mucho, ve y lávate los dientes, y sientes como que ya, o sea, hasta ahí, ¿no? O llenarte Y es con algo agua. muy dañino, güey, hasta para tus dientes es algo que O daña mucho. igual, Sí, igual claro. el mastica un chicle cuando tengas hambre. Sí. A mí me da hambre masticar chicle, la verdad. Me salió, lo intenté y me salió contraproducente. No. Es que se supone que el efecto del chicle es eso. Y te para genera engañar gastritis. a la... Te genera Compensación. gastritis. Sí, también, muy Para que lo cañón. conten. Sí. Igual está el trastorno de rumiación, que es cuando se puede regurgitar repetidamente o masticar constantemente un alimento. Wow. Pero está denso porque literal, y yo está denso, no me refiero a, no, eso está heavy, no, sino de que todo lo que estamos hablando está denso, ¿no? Sí. Pero yo me refiero a que literal es gente que mastica la comida y la La- vomita y se la come. O sea, está cañón.
Sí, la verdad, eso se da mucho en niños, ¿no? O sea, también cuando les dicen como no te paras hasta que te lo comas y se lo echan al perro, ¿no? O sea, es que ya lo masticaron y luego se lo echan al perro. Y eso también es algo como una señal de alerta también. Se puede dar desde edades muy chiquitas. Igual hablando de eso, es muy normal que se diga de que es que no te levantas hasta que te comas todo el plato y eso también puede generar un TCA muy cañón. Mi trauma. Sí. Mi papá me ponía cinturones. O sea, Ay, no, yo me como muchísimo. Yo odio las lentejas. Es mi pesadilla. Pero porque neta una vez nos sentó a mi papá, a mi hermana y a mí, y fue que lentejas, neta, estaban horribles. Yo no sé si porque las prepararon mal o porque simplemente no nos gustaron. Pero mi papá, a mí de chiquita, yo como me conocen mis amigos, neta soy remilgosa mal. Sí. Pero mi papá me amarraba con un cinturón y era, dude, no te vas a parar de aquí hasta que te lo comas. Y yo me acuerdo que esa vez de las lentejas, neta, estuvimos sin broncas unas 4 horas sentadas. No, y es horrible, o sea, genuinamente sí te genera un recuerdo así de desagrado completamente hacia esa comida, cuando la realidad es que deberíamos de comer por intuición, o sea, hasta qué punto te sientes lleno y ya no quieres más, o hasta qué punto tienes hambre y quieres ir a comer algo, ¿sabes? O sea, exacto. Creo que eso también se tiene que tratar bastante con el nutriólogo, porque a mí lo que me pasó es que cuando me dijo un nutriólogo eso y me dio como rienda suelta, yo todo el tiempo decía, es que estoy llena. Y era porque todo el tiempo estaba tomando agua, entonces también es como saber llevar qué tiempos y así, o sea, con la ayuda de un profesional si te pasa esta situación. Exacto, o el típico de no tengo hambre, estoy aburrida, ¿no? O sea, ese era un mantra que yo tenía en la cabeza todo el tiempo, era como de no tengo hambre, estoy aburrida, no tengo hambre, estoy aburrida. Y de repente dices, no manches, o sea, si tu cuerpo te lo está diciendo es por algo, o sea, no está el pensamiento ahí. Mi mantra es no tienes hambre, estás triste, güey. Y por ejemplo, tú que haces deporte y que estás como en una lucha chida, o sea, que siento que va de un punto sano el querer mejorar tu físico y así. Digo punto sano a mi perspectiva, ¿no? Justo a eso vamos. Bueno, nosotros no sabemos. Pero ¿no te ha pasado que dices, bueno, estoy trabajando en mi físico y de repente se te antoja algo y te limitas a comerlo por eso? ¿No te ocurre? Fíjate que sí, pero en algunas ocasiones pasa lo contrario. Como por ejemplo, estoy como que en una dieta entre comillas, tratando de comer lo más saludable, pero ahí viene como otro trastorno que es el de atracón, que me da mucha hambre y bajo en la noche y ¿qué hay de comer? Y ya empiezo a comer, pero hasta cierto punto. Pero sí como. Es que es una reacción natural del cuerpo, ¿no? Obviamente tu cuerpo cuando llevas mucho tiempo, o sea, restringiéndote de alimentos, va a llegar a un punto en donde te va a pedir todo de golpe, o sea, y es algo hasta cierto punto pues natural, ¿sabes? O sea, de tu cuerpo que te lo pida, porque obviamente si te estás matando de hambre, o sea, tu cuerpo va a querer compensar eso de alguna manera. No, y justo hablemos del atracón, neta, vamos a lo mismo, nunca se habla del atracón, o sea, que es un TCA y que neta es horrible, porque la culpa que sientes después del atracón, o sea, no sé, o sea, ¿ustedes han tenido atracones de comida? Sí. ¿Y yo, ustedes? Sí. Que sí. Pero igual el atracón es un sentimiento bien horrible porque es como no puedo parar. Y muchas veces lo haces inconsciente, pero me pasaba que cuando era consciente era como no me puedo tener. De verdad, no puedes parar y paras. Y cuando paras es este tema de la culpa. Te rompe completamente. No, y aparte cuando ya traes un trip juicioso en tu mente, es como de por eso estás gorda, por eso estás así, por qué te quejas de cómo te ves y comes de esta manera. Y la neta es muy de culpa. Y es un taladro en el cerebro que no te puedes sacar. O sea, es súper oscuro. Este tipo de trastornos de verdad, o sea, es algo que sí quiero que esté como muy claro, que son trastornos súper, súper oscuros. O sea, llegas a decirte cosas que jamás le dirías a otra persona en tu sano juicio en cualquier situación. O sea, es algo muy, muy difícil. Muy difícil. Igual está este tema de que por más que te veas en el espejo, siempre te ves como distorsionado. Sí. Y esto también viene con la mayoría de los trastornos que ya se mencionaron, que es como no sé cómo me veo, y hay días donde te ves súper bien y aún así tu mente te lleva a este nivel de autodesprecio. Es que es una dismorfia mal, o sea, para explicarles que es un poquito de la dismorfia, es justo la manera en la que te ves está distorsionada la realidad de cómo eres realmente, ¿no? Y yo creo que, no sé, o sea, por ejemplo, en la parte del ejercicio, tú que eras, o sea, que dices que ¿cómo lo digo? Que tú te percibías, es que justo, cuidado con las palabras. Exacto. Que tú te percibías de una manera mejor a la que te percibes ahora. ¿Cómo cambió por el tipo de cambio en tu vida? O sea, neta, la dismorfia viene acompañada y es ese taladrito que lo peor es que neta no te sacas en ningún momento del día. El problema es que neta está ahí todo el tiempo. Sí.
Y eso es, o sea, yo siento que es de lo más difícil de los TCA también, que no, es como una adicción, ¿no? Pero al momento de que la adicción es la comida, no es algo que simplemente puedas abandonar como el cigarro o el alcohol o de repente alejarte de las cosas. No puedes alejarte de la comida porque siempre está ahí. Entonces es algo como súper denso el que para otras personas tú puedas percibir que es normal comer 3 veces al día y para ti te cueste un infierno, literalmente, el comer tu desayuno, el comer tu comida. O sea, es algo muy difícil que sea un tema como tan recurrente y del que no puedas escapar tan fácil. O sea, es algo como, pues sí, complejo, ¿no? Claro, aparte, no sé si, yo creo que a todos nos han dicho, la vida universitaria, y yo, nadie desayuna, o sea, es muy complicado, es muy complicado desayunar, pero no falta, bueno, a mí me lo han dicho de que sí sabes que engordas más si no desayunas, y yo, Sí, el güey, es que no quieras. ¿quién te preguntó? O sea, no es que no desayuna porque, digo, hay personas que sí omiten el desayuno por esta parte de no querer engordar, pero una persona que lo omite porque no tiene tiempo, pero aparte tiene un TCA de atracón, y tú vienes y le dices, oye, brother, sí sabes que eso engorda más, es como... Bro, Bebé, no O sabes sea, de lo que estás sí. hablando. y justo Una tenía de mucho esas. esa pelea con un nutriólogo. Yo tengo muchas malas experiencias con nutriólogos, perdón, no tengo nada contra los nutriólogos. Hay muy buenos. Otro capítulo. Hay muy buenos. Sí, podemos hacerlo. Comenten si quieren. Y tú, bajen Modo ahora influencer. mismo a los comentarios y pongan. Sí, claro. Justo un nutriólogo me decía de que es muy fácil porque preparas tus comidas y te las llevas, y yo así de, bro, es que no me estás entendiendo de que en realidad todo el tiempo estoy ocupada, casi no estoy en mi casa, todo el tiempo estoy corriendo de aquí, de acá, de acá. Entonces sí sería muy como interesante ver ese lado desde un lado de un psicólogo, por si Sí. quieren el capítulo. Perdón, de un nutriólogo, por si quieren el capítulo. Sí, porque tenemos nutriólogos que nos pueden echar la mano. Sí, y es que si se dan cuenta volvemos a lo mismo de que la gente literalmente está opinando sin saber realmente qué le pasa a los demás y el por qué son sus hábitos así, por qué no desayunan, por qué quizá a veces no pueden comer saludablemente. Y volvemos a lo mismo, o sea, gente, verdaderamente, cállense. Absténganse. Cállense. Exactamente, si no sabes del tema, no opines. Te ves estúpido. Hablar no es de a fuerzas. Y preguntar tampoco está mal. Exacto, o sea, Pero solamente cuidado con Ey, cómo ¿cómo preguntas? ¿Y a quién mantenerte en la preguntas? línea de que conoces a las personas de la piel para afuera muchas veces, o sea, no sabes lo que hay para adentro. Y yo, gran entonces, frase, guárdenla. Pues muchas veces no sabes qué fibras sensibles estás tocando, no sabes si tú comentando de las manos de alguien, esa es su mayor inseguridad, no sabes si de los pies y de los brazos, X, Y, Z, ¿no? Entonces es muy importante justamente abstenerte de todo tipo de comentarios, aunque tú pienses que sea con una buena intención, ¿no? No sabes lo que la persona está viviendo. Justo lo dijiste ahorita y yo tengo una frase que es excelente. Según yo, malísima. El infierno está pavimentado de buenas intenciones. Exacto. Completamente. Neta, sí, güey. O sea, toda la gente que dice, no, yo lo hice con buena intención, papi. Neta, Sí. neta, o sea, ¿pensaste antes de hablar o no? O no, o te valió. Y yo, piénsenlo. Igual esta regla que se manejaba mucho, ahorita no sé si todavía se da como muy de moda, pero en mi época estaba de moda el no opines de algo de una persona que no pueda cambiar en 5 segundos. O sea, que es como, oye, tienes una pelucita, eso lo puede cambiar en 5 segundos, pero el decirle, oye, estás muy gordito, eso no lo puede cambiar en 5 segundos, bájale. No, ojalá se pudiera cambiar en 5 segundos. Sí, claro. Sí. Obvio. Sí. Pero bueno, ¿qué otro trastorno nos falta mencionar? Porque la neta es que, no sé, nos falta mencionar alguno. Llevamos... Bueno, ya vigorexia, habíamos ¿no? hablado de anorexia nerviosa, pero quieren que lo describamos. Podemos tocar un poquito de la vigorexia porque va de la mano de lo que nuestro expertise, historiador, Juan, conoce, que no va como tal determinado en los TCA, pero sí puede venir mucho a la mano y más que nada de esta parte de la dismorfia corporal, porque la vigorexia viene de una dismorfia corporal heavy. Entonces, pues platícanos, ¿tú qué sabes de eso? Igual nada. De no ver avances en el gym o cosas así cuando No los ves, o sea, igual que- explicar qué es vigorexia, por si no se conoce el Sí, término, qué es vigorexia. Sí. Sí. Yo no sé. Por eso pregunto, porque yo sé. Pues la vigorexia como tal es esta adicción al ejercicio, pero justamente al contrario de la anorexia,
podría ser este momento en el que esta persona se ejercita, boxizo, se ejercita de manera muy cañona, llevando al punto donde ya no es sano, e inclusive consumiendo sustancias nocivas para la salud, suplementos, esteroides, bla, bla, bla. Pero lo cañón de esta condición, pues es que esta persona va a seguir duro y dale y duro al gym, al fallo, y que me inyecto y que hago y que esto, pero cuando se ve al espejo se ve flaco, se ve huesudo, se ve tal, y no ve la musculatura que está generando. Entonces viene de esta obsesión al ejercicio, pero justamente viene de esta obsesión al físico y de dónde parte. Exactamente, Dana. Sí, y algo también, o sea, como muy importante de esto, es que siento que todo esto no parte simplemente del físico, ¿no? O sea, como lo decía en un principio, son trastornos mentales, surgen de otro tipo de necesidades, ¿no? O sea, de traer acá una inseguridad, baja autoestima o ciertos factores en la vida que pueden afectar, así como un evento canónico, o sea, algo que esté pasando en tu vida que te lleve a generar este tipo de conductas para mantener un control, ¿no? Entonces, esto también, o sea, yo que he estado mucho en el ambiente del gym, he visto que usualmente, neta, sí hay personas que utilizan como ropa más holgada y así para poder ver los resultados, ¿no? Y dices, no manches, o sea, debería de ser algo que no causara tanto conflicto, ¿no? Pero sí es algo muy común. Sí. Sí, yo como persona que pues, sí practico lo del gimnasio y alto todo atleta, eso. lo ven con suétercito, alto atleta. Pues sí, hasta cierto punto, como mencionó Dana y mi compañera Mariana, el ejercicio en exceso es malo. Más que nada porque llega un punto donde puedes llegar a lesionarte, y una lesión, desde que te daña, sale caro. Ay, perdón. Sí. Por otra parte están los suplementos, que uno puede decir, no, pues tengo a medio tiempo resultados, pero a largo plazo te pueden dañar los riñones, por ejemplo. Hay sustancias que se inyectan y pues eso se te termina dañando. Incluso hasta cierto punto la proteína y la creatina pues hace daño. Sí. Exacto. Todo en exceso es malo, diría mi abuelita. Sí, claro. Sí. Sabias Mucha palabras. razón, tu abuelita. No, y hablando justamente de los suplementos, y yo en esta búsqueda constante e implacable, donde justamente he llegado a este punto de no importa qué tengo que hacer, voy a adelgazar. Me metí a que la semilla de Brasil, que el esto, que lo ajo otro. negro. Neta sí, o sea, hasta las cosas que dices, dude, para cualquier persona pensante es lógico que no funciona. En ese momento no hay lógica, no existe. O sea, si tú ves que está ahí, lo vas a intentar y punto. Pero, ay, se me olvidó a qué iba. ¿De qué estabas hablando? De los suplementos. Ah, de los suplementos. Ah, sí. Y yo conocí a la mamá de una amiga que fue esa búsqueda constante que venía del esposo, ¿no? De, oye, es que tú no puedes engordar, ¿no? Yo no puedo tener una esposa gorda, no sé qué. Y se metía cada cosa y literal sus riñones llegaron al punto donde, o sea, tu riñón estaba muriéndose. Ya, y tienes 45 años y está muriendo por todo lo que consumiste de este tipo de cosas, y fue un triple que casi se muere por eso, y está cañón porque no lo sabemos, y en ese punto cegado donde voy a hacer lo que sea necesario para adelgazar, consumes neta lo que sea. Exacto. Sí. Igual creo que llegando mucho a ese punto, poco se habla de cómo cambia tu cuerpo después de tener un bebé y lo mucho que es extrañar todo tu cuerpo. Digo, yo nunca lo he vivido en carne propia, pero sí lo he visto como en varias experiencias de personas cercanas, y sí cambia, y sí es como esta presión de ser esta mamá súper sexy, súper volver a tu cuerpo de antes, y la verdad no es tan fácil. Igual todas las sustancias, el gym se tiene que llevar con mucho cuidado actualmente, o sea, porque también el preentrene, yo una vez estaba en el preentrene, me alteré regacho. Tengo comezón, aparte. Yo no sé qué. Y aparte si no lo quemas, vale corneta. Sí, claro. Entonces sí, tener mucho cuidado, buscar ayuda de un profesional. Sí. Sí, y hablando un poco de esto de que la gente literalmente se mete como cosas, yo tengo una conocida de que tenía una dismorfia, y de que por una influencer, de que literalmente vio que se tomaba fibra, pero si se dan cuenta, la fibra son para personas que se estreñen, ¿no? La símil ya la prohibieron, güey. La Es que símil está bien fibra. cabrona, Sí, güey, yo qué no pedo. sé eso. O sea, gente que sí, Yo dije, ¿cómo que ya la quitaron? pues es justo
justamente eso, gente que quizá no tiene ningún TCA, pero pues obviamente lo necesita por problemas intestinales y que lo consumen más gentes que tienen TCA porque lo vieron de una influencer que dijo que con esto bajas más rápido de peso y te vas a ver más delgada y es como... Hay gente que realmente lo ocupa, pues ya no tiene. Y una persona bien tapada de que ya. Es que si hay un punto donde ocupas ayuda, la neta. De hecho, Tú y yo estábamos hablando. Ventiladísimo. Es muy cabrón, güey. O sea, yo he llegado al punto de que yo buscaba en Google de que, oye, ¿cómo le hago? Poses chinas así de que subes una pierna y yo, ok, va. Pero sí se ocupa a veces. Entonces, tener mucho cuidado de cómo lo utilizas. Sí, exacto. Y para cerrar este punto nada más decir que genuinamente, o sea, lo que estamos platicando, o sea, Dana ya contó 2 experiencias cercanas que estuvieron o falleció lamentablemente o estuvo cerca, son trastornos altamente mortales, o sea, es algo que no se dice o sea, No es fácil. no se dice literalmente y sí son muy muy altamente mortales este tipo de trastornos y es algo que tenemos que tomar con mucho cuidado. Con la seriedad que Exacto. se debe. Porque la gente es como, ay, pues anda bulímica. No, brother, anda bulímica. Sí, o sea, claro. ubica de lo que estás hablando. Bueno, y para ir cerrando, se va a abrir el espacio para que Mariana nos pueda contar su testimonio, que muchas gracias por estar aquí y por abrirte y contarnos tu experiencia. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Por nada. Páguenme. Bueno, pues no sé ni siquiera por dónde empezar, yo creo que por el principio. Mi primera experiencia con este tipo de conductas, yo creo que estaba muy chiquita, o sea, tenía como 10 años y lo recuerdo muy vívidamente porque fue un día que yo me desperté, fui a la escuela y me topé con una maestra. Me acuerdo que yo tenía una diadema de esas tejiditas que estaban de moda, no sé si se acuerdan, así de florecitas. Y me acuerdo que ese día yo me hice muy consciente de mi cuerpo, o sea, yo dije, es que el uniforme no se me ve como a mis amigas, ¿no? Y empiezan como este tipo de comparaciones y me acuerdo que agarraba la diadema y me la ponía en la cintura. Y me acuerdo así que fui al baño y llega esta maestra y me dice, ay, qué bonito, lo usas de cinturón. Y ahí como que me cayó el 20 y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué es algo que me causa tanto conflicto? Y de ahí como que hubo un lapso en donde todo estaba dormido, o sea, realmente no lo hice consciente, no siguieron este tipo de conductas, hasta que me metí justamente a gimnasia rítmica, que es un deporte que yo amo y adoro, me encantaba ir a clases de gimnasia, pero llega un punto en donde pues obviamente llega la pubertad y todos estos cambios, y pues mi familia también, o sea, es muy piernona, así. Y yo veía que las demás niñas no tenían ese tipo de características en su cuerpo, ¿no? Yo decía, me causaba mucha inseguridad. Y bueno, el primer acercamiento que yo tuve con el trastorno que pues yo tuve, no sé muy bien todavía cómo catalogarlo, es como bulimia nerviosa y anorexia. Y también algo que es importante mencionar es que estos trastornos tienden a oscilar mucho entre ellos, o sea, puede ser que por periodos tengas uno y por periodos se manifieste más otro. Y realmente yo descubrí esto por accidente, realmente porque recuerdo mucho que fue un día que comí mucho, ¿no? Y me agarró una angustia así tremenda, ¿no? Y yo decía así como de es que no debía haber comido tanto y empiezan todos estos pensamientos, ¿no? Y entonces yo comencé a hacer ejercicio en exceso, ¿no? En mi cuarto, sola en mi casa. Y de repente me agarraron ganas de vomitar. Entonces así fue como empezó todo. O sea, de que fue por accidente y de repente se convirtió en una costumbre que yo no lo veía como algo malo. O sea, realmente yo no pensaba que tenía un problema. Simplemente era como mi rutina diaria, ¿no? O sea, como de repente trastorno de atracón, de repente ya sentía que era demasiado y buscaba conductas compensatorias, ya fuera hacer ejercicio o pues purgarse, ¿no? Y ahí fue cuando comienza como todo este declive mental, porque también este tipo de trastornos te llevan a mentir demasiado, es algo que no se habla. Y yo me acuerdo que yo le mentía a mi mamá y le decía que tenía problemas para ir al baño y mi mamá me compraba pastillas, ¿no? Y yo abusaba de ellas y de repente era como de, no, pues ya se me acabaron, necesito más, ¿no? Y realmente fue algo que mi mamá nunca le puso mucha atención porque ella estaba muy preocupada de que yo me sintiera segura con mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues así fue como comenzó todo. Y
yo realmente no lo había visto como un problema hasta que pasa como un evento canónico, literal, que fue que mi mamá descubre a mi hermana haciendo lo mismo. Y esto fue algo como curioso, justamente lo que decía de que hay como herencia genética o hay algunos factores extraños, porque fue un drama así súper grande en mi casa, ¿no? O sea, fue algo como súper, como un parteaguas a toda la dinámica familiar. Y en ese momento fue que yo me di cuenta de que lo que estaba haciendo también estaba mal, o sea, porque yo lo veía en ella y decía, esto es algo que no debería de estar pasando, esto es algo que me duele mucho ver a mi hermana pasar por eso, ¿no? Y justo lo que decía, muchas veces te dices cosas horribles a ti y no te das cuenta de lo dañino que es y de lo mucho que te dolería que le dijeran eso a alguien que quieres, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de esto, o sea, que yo decía, me duele ver a mi hermana así, pero ¿por qué yo me lo hago a mí, no? Porque yo estoy haciendo esto conmigo y no me duele, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esto fue como un proceso que yo llevé mucho tiempo en soledad, o sea, fue algo como un proceso muy difícil para mí, porque justamente yo veía a mi hermana batallar con el mismo problema que yo estaba también batallando, pero a escondidas, ¿no? O sea, no quería como mencionarlo, porque sentía que iba a ser como un problema más grande, ¿no? En mi caso, o sea, del que ya había. Y esto también lleva como otro tipo de conductas de riesgo que también quería tocar, porque de ahí surge también como pues experiencias con las autolesiones que comienzan a partir de ese momento, ¿no? O sea, que justamente es algo de lo que no se habla mucho, que van muy de la mano, son como tipos de, no sé cómo decirlo, de maneras de lidiar con este tipo de trastornos. Y bueno, pues también, o sea, ahí comienza como toda mi historia también, con ese tipo de cosas que tampoco lo veía yo muy reflejado porque al principio no era como lo típico que todos conocemos, que es cortarse y cosas así, ¿no? Y hay muchas otras maneras de autolesión, también es importante como aclarar eso. No siempre es cortándote, no siempre es con lesiones que te hagan sangrar, ¿no? O sea, hay muchos otros tipos de autolesiones. No voy a ahondar mucho en ese tema porque no creo que sea relevante, pero sí es algo importante, muy importante de hablar también. Y bueno, todo esto se da así hasta que yo acudo a terapia, ¿no? Acudo a terapia por razones externas, situaciones familiares, y comienzo a platicar con mi terapeuta de todos estos comportamientos que yo estaba teniendo, ¿no? O sea, de todas estas conductas, y ahí fue cuando me abre los ojos y me dice, esto que tú estás haciendo son conductas autolesivas, que estos comportamientos que tú estás teniendo son características de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, también eso es algo como, pues complicado, también es algo que quería hablar, que muchas veces solo tú sabes tu proceso y con quién quieres compartirlo, ¿no? Y si estás listo para hablarlo o no, porque en mi situación fue justamente por lo mismo que en mi casa había una situación muy compleja. Yo no podía expresarlo con mis papás o con la gente como de mi red de apoyo. Entonces justamente junto con mi terapeuta ella me dijo que no sería lo más conveniente hablarlo en familia por el momento y vamos a trabajarlo de manera independiente, ¿no? Y eso fue algo que a mí me funcionó. No en todos los casos es igual. Hay veces en las que de verdad es necesario hablarlo con tu red de apoyo y necesitas también como supervisión continua, ¿no? Porque estos son trastornos muy difíciles. O sea, genuinamente hay como momentos en donde tienes que estar todo el tiempo vigilado. Más de los momentos como más fuertes del trastorno, ¿no? Más oscuros. Y bueno, también esto, solo quiero decir que son trastornos muy difíciles, muy difíciles. La culpa que te lleva todos los días es como pensamientos muy cíclicos, pensamientos muy angustiantes. También te genera ansiedad. A mí se me aunó justamente a un trastorno de ansiedad generalizada, entonces, no, era un desastre, ¿no? Mi voz interior todo el tiempo estaba ahí presente. Y bueno, también te lleva como a muchos cambios de humor, eso es algo muy importante. Yo todo el tiempo estaba de malas, todo el tiempo era una persona muy amargada, muy amargada, muy triste, muy enojona todo el tiempo. Y eso no me dejarán mentir mis compañeros de secundaria, yo era una persona muy explosiva y eso es algo que lamento mucho. Pero justamente, o sea, obviamente si no comes vas a estar de mal humor. Obviamente si tu cuerpo, o sea, no sé si les ha pasado que tienen hambre y se sienten así de que un humor del demonio, ¿no? Sí. Ahora imagínate estar así todo el tiempo, es aunado con problemas de autoestima, con depresión, con ansiedad. Son procesos muy difíciles, ¿no? Que te llevan a hacer cosas como muy, pues,
turbias, ¿no? Yo digo. Destructivas. Exactamente. Y pues sí, eso es algo muy angustiante, muy angustiante. Yo recuerdo así varias anécdotas de que pues iba a algún baño público o así, de repente no servía y había fila en el baño y yo decía como de no manches, o sea, la angustia de querer que todo desaparezca y así, son situaciones muy, muy angustiantes, o sea, el no poder disfrutar de una comida sin estar pensando en qué es lo que vas a hacer después, o si vas a tener chance de hacerlo o no, o como todos este tipo de cosas, son cosas muy, muy difíciles de llevar. Y pues obviamente, o sea, también otro mito que existe es que las personas que tienen anorexia o bulimia o así no pasan hambre, o sea, que lo hacen y todo chill y nada más dejan de comer y es algo que hacen esas personas, ¿no? Obviamente pasas hambre, obviamente estás de mal humor, obviamente sufres, obviamente te duele la panza, obviamente tienes muchas repercusiones físicas, ¿no? También ese es otro punto importante, que obviamente no todo es bonito, ¿no? O sea, tienes muchas secuelas de tener este tipo de trastornos, o sea, en mi caso fue como, genuinamente tengo problemas muy fuertes en el estómago, de gastritis, colitis, o sea, todo este tipo de problemas. Estuve muy cerca de tener una úlcera en el estómago, también problemas en los dientes, te causa muchos problemas en los dientes, el vomitar constantemente te causa muchos derrames en los ojos, es algo muy muy cañón que nadie te dice que vas perdiendo visión, o sea, genuinamente yo tenía una visión perfecta y de repente se dan todos estos problemas y lentes y te duele la cabeza y no puedes ver bien y muchas cosas, ¿no? Y ¿qué otra cosa también? Obvio, problemas en los huesos, cuando hace frío te duele todo. Sí. Muchas repercusiones físicas, obviamente si te da también a una edad muy pequeña, puede ser que no te desarrolles completamente, es algo muy importante también. Y bueno, también como señales de alerta, ¿no? O sea, yo creo que algo como comenzó todo, en mi caso, es que dejaba de hacer planes que tuvieran que ver con comida, ¿no? O sea, si me invitaban a las alitas, decía que no. Si me invitaban a los tacos, decía que no. Si me invitaban a comer, decía que no. Entonces son todo este tipo de cosas que en mi cabeza era como un factor de estrés, ¿no? O sea, yo decía, yo no voy a convivir si hay comida. ¿Por qué? Porque sentía que no iba a poder contenerme, ¿no? En un ambiente que se sintiera sano para mí. Y bueno, pues también, o sea, por ejemplo, tengo recuerdos así muy cañones de los comentarios que decimos que son como muy perjudiciales. Me acuerdo que en mi cumpleaños 16, ahí es donde fue como mi peak, ¿no? O sea, de mi trastorno fue entre los 14 a los 17, más o menos, o sea, sí fueron esos años. Y en mi cumpleaños 16 yo le mentí a todos, obviamente, porque es algo, les digo, una característica muy marcada, mientes todo el tiempo. Yo decía que estaba en un ayuno, ¿no? En una dieta para bajar de peso. Y pues mi mamá estaba consciente de eso y así. Y en mi cumpleaños me acuerdo que estábamos todos sentados en el pastel y yo lloré y estaba lloré y me decían, no quieres comer pastel, no quieres comer, o sea, no me acuerdo ni qué había de comer. Y mi mamá me decía, no, pues es tu fiesta, o sea, te puedes dar un descanso, ¿no? O sea, puedes cortar la dieta para tu cumpleaños, ¿no? Y yo lloraba y yo sentía una frustración muy grande de que no quería comer en mi cumpleaños. O sea, yo decía, no puedo darme ese permiso, ¿no? Y todavía recientemente, eso me pasó hace como 2 semanas, que fue una amiga de mi mamá que estaba en esa fiesta, ¿no? Y me dijo, no, es que yo admiro mucho tu fuerza de voluntad, ¿no? Y yo, ¿por qué? Y me dice, no, es que yo me acuerdo mucho de esa fiesta que dijiste que no querías pastel y dijiste que no querías comida y que no querías nada y, o sea, y fuiste tan insistente que todos dejamos de presionar, ¿no? Y eso me parece algo muy admirable porque yo también quiero bajar de peso y es muy difícil decir que no, ¿no? Y yo me puse a llorar porque dije, no manches, o sea, tú lo dices como un cumplido, ¿no? Pero no sabes que ese día lloré, toda la noche lloré porque no había podido comer algo que se me había antojado muchísimo, ¿no? O sea, que genuinamente yo sí quería compartir ese momento con todos y no podía, ¿no? Por esta cuestión de los pensamientos que tenía en mi cabeza. Entonces sí, por eso yo vuelvo a repetir, si no es tu cuerpo, no opines, si no son tus hábitos alimenticios, tampoco, ¿no? Es algo muy importante. Y pues sí, hay muchos momentos muy críticos que yo siento que si ponemos un poquito de atención en el otro muchas veces, es algo que le puede salvar de muchas cosas muy feas. Y bueno, o sea, pues también yo creo que de toda esta experiencia también ha sido algo positivo al final. Yo creo que me abrió mucho mi mentalidad, mi empatía hacia cierto tipo de situaciones. Me abrió como
la conciencia, ¿no? A decir, ok, este tipo de cosas no están chidas, este tipo de cosas son una red flag enorme, ¿no? En ciertas personas. Entonces, pues también es algo que es importante decir, que también es, el proceso de recuperación es algo muy difícil. Eso sí lo puedo decir, es algo muy, muy difícil. Más cuando empiezas a ver cambios, ¿no? O sea, porque genuinamente a mí me había costado tanto trabajo como llegar a cierta imagen idealizada de mí, que cuando empezó toda esta parte de la recuperación, de sanar, de generar una nueva relación con la comida y con todo lo que conlleva todo esto, el ver que ganaba peso era como una contradicción, ¿no? O sea, como decir, ok, estoy haciendo algo por mí, pero al mismo tiempo no siento que esté haciendo algo por mí, ¿no? Porque lo que yo quiero es otra cosa, ¿no? Completamente diferente. Entonces sí es algo muy difícil, pero sí se puede, ¿no? O sea, ahí dicen que, lo investigué, que dura 5 años el tratamiento. Es algo muy constante, es algo, lo que decía, ¿no? Es una adicción, pero tienes que tratarlo. Y al final, pues sí es algo complicado porque no puedes simplemente sacar la comida de tu vida, ¿no? O sea, no puedes simplemente dejar de comer para siempre, ¿no? Tienes que, pues sí, como volver a generar y reconstruir tu relación con la comida. Y tu cuerpo también. Sí, Tu imagen corporal. Pues muchas gracias por compartir. Estamos muy conscientes de que es un tema muy complicado muchas veces de abordar, y igual en tu experiencia de compartir. Entonces muchas gracias por tener el valor y venir y hoy pues abrirte a compartir todo este tipo de situaciones. Un placer. No, a ti. No, me parece que, o sea, sí tocaste como puntos Que sirva de algo. muy importantes, dentro de ellos el cómo reconocerlo, ¿no? Que a veces es complicado reconocer que tienes un TCA porque sigue existiendo como ese mismo bloqueo mental en el que te niegas a aceptar que eso está pasando. Exacto, no, me costó años darme cuenta, ¿no? O sea, yo creo que si tienes a alguien que se dé cuenta, o sea, que esté al pendiente de ti, eso es un parote, la verdad, o sea. Sí, son pequeñas actitudes foco. Igual Exacto. me gustaría recalcar mucho lo importante que es lo que mencionaste de el recuperarte de un TCA y el tratar un TCA. Es algo muy duro, es un proceso, justo que dices, muy largo, 5 años, incluso hay otros que duran muchísimo más. Y también las recaídas son un tema del que casi no se habla y son muy importantes. No es que no estés avanzando, es un proceso y no te rindas, porque sí se logra al final. Igual este tema que mencionas sobre cómo inician las conductas compensatorias es otro tema muy fuerte, porque si te acostumbras mucho a mentir y es como no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero por ejemplo me identifiqué muchísimo cuando lo contaste, el tema del vómito y los laxantes y así, porque para ti se te hace fácil, e incluso puedes ver como el que te dicen de que vas a tener problemas en los dientes o en las cuerdas vocales y así. No, y no te importa, o sea, es dices, como lo a que mí me no. tenga que costar, si me tengo que Ajá. morir en el proceso no importa, ¿no? Y es importante claro. o sea, reconocerlo, porque sí llegas a pensar eso, o sea, yo llegué a pensar eso así de que no me importa si me muero en el intento, o sea, yo quiero lograr esto, ¿no? Sí. Y Sí, y es que si son se dan conductas cuenta, muy tóxicas. bueno, perdón. Sí, dale. Bueno, digo, si se dan cuenta, muchos dicen eso de la belleza cuesta. Sí. Puta, y lo crees. Yo Sí. Perdonen las groserías. Ya después de todo el de todo el podcast de groserías. No, pero sí. Sí, esa frase de la belleza cuesta también para mí fue todo un tema, todo un trauma. Igual de lo que comentábamos de la rehabilitación, también el círculo importa. Normalmente para los trastornos alimenticios se tiene que trabajar en conjunto con la familia, y cuando no se tiene el apoyo de la familia es muy difícil. Exacto. Entonces, qué bueno que tengas una red de apoyo que te apoya y que en este momento has podido compartir tu trastorno y estar acompañada, pero me gustaría preguntarte cómo te hubiera gustado que lo abordaran contigo o que te ayudaran o que te preguntaran, que te ¿De qué apoyaran. manera te hubiera gustado que la gente te hubiera ofrecido su ayuda? Su ayuda, justo. Es que yo siento que esa es una pregunta súper tricky, porque cuando estás pasando por eso, genuinamente lo último que quieres es ayuda, lo último que quieres es que alguien se dé cuenta de lo que estás haciendo y que sesguen tu progreso, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, es algo muy complicado, pero en mi caso yo creo que me hubiera gustado tener la libertad de hablarlo en mi espacio, o sea, en el momento que yo me di cuenta de que tenía un problema, como genuinamente tener ese apoyo extra, que a pesar de que probablemente nos hubiéramos, pues sí, mentado a nuestras mamis y lo que sea, o sea, hubiera sido de gran apoyo el que yo tuviera esta vigilancia, el que yo tuviera como
pues sí, una persona atrás de mí, ¿no? O sea, Al pendiente. Al pendiente de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Que digo, es saber que en ese momento seguro te hubiera molestado, ¿no? El Exacto, tener a alguien obvio. detrás de ti, pero al final se agradece y es importante el sí poder tener a alguien detrás de ti que esté ahí al pendiente todo el tiempo. Exacto, y también otra cosa importante es que sí que vienen todos estos como aunado a muchos otros problemas. Por eso mismo se le llama, yo no sabía eso hasta que lo investigué antes de venir aquí, porque se le llama anorexia y bulimia nerviosa. Eso tiene que ver porque está aunado al sistema nervioso, ¿no? Y eso es porque genuinamente viene de otro tipo de trastornos, o sea, no es algo que surja de la nada, ¿no? O sea, tú no llegas un día y de repente dices, voy a tener un problemón con la comida, ¿no? De repente, o sea, puedes venir de muchas otras situaciones. En mi caso, por ejemplo, fue lo de el divorcio de mis papás, muchas situaciones muy fuertes que yo estaba viviendo en mi casa. Entonces, mi manera de protegerme a mí era como el pensar, y ese era mi mantra mental, o sea, todo el tiempo yo lo estaba pensando así como, si no puedo arreglar las cosas en mi casa, si no puedo arreglar mi entorno, si no puedo arreglar absolutamente nada fuera de mí, quiero arreglarme a mí. Y eso se volvió, o sea, suena como bonito, ¿no? Suena romántico, suena chido. Pero cuando lo piensas de manera tóxica, todo el tiempo era, es que tengo que tenerme a mí, tengo que tenerme a mí, tengo que tenerme a mí. Sí, pero ¿de qué manera, no? O sea, también, o sea, ¿qué imagen de mí quiero tener? Y eso es algo muy complejo, o sea, si tienes que ir a terapia, hacemos mucho énfasis en que vayan a terapia. Si se identificaron en cualquier punto de esta conversación. Es un momento para Exactamente, porque tal vez haya muchos otros problemillas detrás que tengan que tratar. Es como el dicho ese de, el problema no es el problema. Justamente lo que tú estás viendo como manifestación no es el problema, tienes que ahondar más profundo en eso. Igualmente, el tratamiento para los TCA no tiene que ser multidisciplinario. No solamente desde que vayas al psicólogo, entonces sí es un gran paso. Tomen ese primer paso porque es muy importante, pero sí es de que necesitas tu red de apoyo en todo momento. Exactamente. Sí, justo esa multidisciplina incluye psiquiatra, incluye Nutriólogo. psicólogo, incluye nutriólogo, o sea, verdad no es nada fácil ni nada barato, que es un punto muy importante que Sí. no todos tenemos la fortuna de tener el acceso al tratamiento. Exactamente, sí, también es algo muy importante, ¿no? O sea, también luego, de repente nosotros como futuros psicólogos decimos, qué bueno, pero entiendo que no es tan chido que sea tan cara la consulta, ¿no? Entonces, sí, claro. No, Sí, y uno queriendo cobrar 1,000 pesos y luego dices, tal vez no. es demasiado. Sí. Pues sí. Y bueno, también, otro punto importante es que estos trastornos te vuelven una persona muy solitaria, o sea, tiendes a alejarte mucho de las personas. Por lo mismo que les comentaba, o sea, de que yo decía que no a cualquier plan que tuviera que ver con comida, casi todos los planes tienen comida, o sea, vas a una fiesta y hay botana, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces, ese decir que no constantemente sí te lleva a alejarte mucho de muchas personas, ¿no? O sea, yo en las fiestas de Navidad también ni convivía con mis abuelos, que son las personas que más amo en mi vida, o sea, no convivía con ellos, no me sentaba en la mesa, todas las fotos las evitaba a toda costa, o sea, yo decía, no quiero ver ni una sola foto mía, tal vez de esos 4 años no hay ni una sola foto, Sí, claro. porque yo me refugiaba, ¿no? Yo decía, me gusta la fotografía, yo se las tomo. No, o sea, hay muchas cosas que son, pues sí, como focos rojos o conductas de riesgo que a veces, si pones un poquito de atención, sí te dicen mucho de lo que está viviendo la persona. Sí, por eso es siempre como muy importante poner atención siempre a las personas que te rodean, pero no de una manera invasiva en la que cometas el error de Exacto. pasar la línea, pero sí poder estar un poco al pendiente de. No sé si tengan alguna pregunta que quieran que No, se pues la responda. verdad estamos como súper agradecidos de que pues de que hayas venido, nos hayas contado un poquito, todos platicamos un poco de nuestra experiencia, pero no a grandes rasgos, entonces pues al final muchísimas gracias, ¿no? O sea, nos brindaste, nos enriqueciste mucho, no solo con tu experiencia, sino con todo lo que pudiste abordar durante el podcast, que la verdad sí es información de mucho valor, puntos que incluso a nosotros se nos llegaron a ir, tú neta nos los rescataste y de verdad te lo agradecemos muchísimo. Creo que, pues, neta, sí, gracias a que hayas venido así y, pues, a todos nosotros que pudimos investigar y estar de que al tiro, pues, sí hemos logrado, creo yo, un episodio enriquecedor, no solo en información verdadera, vaya, sino también el
hola, soy yo, soy un humano y tengo un TCA y así es. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación, la verdad me la pasé mejor de lo que creí. Yo venía muy nerviosa, la verdad, venía muy nerviosa, yo pensé que no iba a poder hablar bien, pero creo que lo hice bien. Y bueno, también tal vez sería importante poner un trigger warning al principio, porque puede ser, yo sé que si estás aquí mal, tomas todo como un consejo y no son consejos, claro. No estamos dando consejos, te estamos diciendo que hay muchas cosas que pueden perjudicar tu salud. O que, o que si las estás viendo como un consejo, justamente ahora que está esta conclusión es un punto de foco de no. Exacto. No está bien, no te estás haciendo un bien a ti y es un buen punto de partida para tomar acción, aunque es muy difícil tomar la decisión porque como dijiste, lo último que quieres es ayudar, pero pues bueno, es un buen punto para decir, ok, no estoy al 100 y necesito este tipo de apoyo. Sí, no, y son trastornos que tienes que tocar fondo para reconocer que necesitas ayuda. Entonces, no lleguen a ese punto, de verdad. Si notan algún indicio, si pueden evitarlo. Exacto, si pueden evitarlo, evítenlo. Sí, bueno, lo que iba a comentar también era que no solamente el hecho de que se hayan sentido identificados, sino que también pues personas que tengan y que vean que tienen estos como síntomas, que repiten conductas, o sea, que realmente pongan mucha atención. O sea, y que les brinden el apoyo de la manera más dócil posible, porque es muy difícil aceptar ese apoyo. Sí, los pequeños puntos cuentan y cuentan mucho. Vayan a terapia. Exacto. Pues bueno, con esto cerramos el podcast. Muchas gracias. Igual si tienen preguntas, hay los comentarios, hay un QR donde pueden poner sus preguntitas. Y pues ya, muchas gracias. Espero que les haya gustado. No, y estamos dispuestísimos a que si se abre a una nueva conversación, podemos hacerlo perfectamente. Una parte 2. Okay. Sí. Y justo el recordar, y que ya sé que es de que hoy promoción de gobierno, pero al final no están solos. Les sorprendería la cantidad de personas que les rodean, que sufren un TCA en silencio. Exacto. Y por eso, pues, el nombre de este episodio. El TCA lamentablemente en muchas ocasiones es silencioso, pero... Inmortal, sí. Pero hay muchas herramientas, no solo aquí, sino en internet y demás, para poder reconocerlo. Y pues sí los invitamos a que se enriquezcan de esto para poder brindar su apoyo a las personas que aman. Sí. Ay, pero y pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Bye.